Hola, muy buenas tardes. En nombre del equipo del Centro de Biotecnología Transnacional de Sofofa Hub, les doy la bienvenida a todos quienes están conectados hoy día y les agradezco su interés por participar en este nuevo webinar que organizamos desde el centro para conversar hoy día sobre una biotecnología de frontera que es la carne cultivada. Yo soy María Paz Merino, soy subdirectora de tecnología del Centro de Biotecnología Transnacional, que es un centro apoyado por Corfo y por la NID que busca acercar la biotecnología a la industria, de manera que las soluciones biotecnológicas puedan ser incorporadas por las empresas en sus procesos productivos de forma de mejorar productividad, sustentabilidad y también de generar un mayor impacto social y económico. Para que esto ocurra, para que la biotecnología pueda llegar a la industria, desde el centro trabajamos en cerrar algunas brechas sistémicas importantes que hay, que frenan en el fondo un poco el desarrollo de la biotecnología. Y una brecha importante que existe hoy día a nivel nacional tiene que ver con la regulación. Lo que hemos visto es que a veces el desarrollo tecnológico no va de la mano con el desarrollo o con el avance en la regulación en algunos temas. Y este es el caso, por ejemplo, de la carne cultivada, que es el tema que vamos a ver hoy día. Para quienes no están familiarizados con el tema, la carne cultivada es un producto de características idénticas a la carne de origen animal, pero que sin embargo se produce en bioreactores con células animales en el laboratorio en un centro de producción y por lo tanto prescinde del animal, pero son las mismas células. Esta es una biotecnología muy innovadora, altamente disruptiva y que en nuestro país, por lo tanto, no cuenta con la regulación necesaria, ya sea para la producción, etiquetado o comercialización. Y es en ese punto donde nosotros queremos como centro apoyar a generar los insumos necesarios para que en el futuro este tema esté regulado y por lo tanto pueda llegar una tecnología así al mercado. Para esto estamos trabajando hace alrededor de un año en una mesa público-privada para levantar los temas asociados a la regulación y a las brechas regulatorias que hay en torno a la carne cultivada, pero también abordando temas culturales y temas tecnológicos que podamos nosotros también apoyar para el avance. En esta mesa participan startups, empresas, investigadores de distintos centros y que tienen tecnologías o proyectos asociados al tema que nos puedan apoyar en el desarrollo, y también estamos involucrando al mundo público. Es por eso que hoy día vamos a conversar con tres expertos, que se los voy a mencionar brevemente. Tenemos a Chris Blanchard, que es fundador de Jeff Biotechnologies, que es una startup nacional que está desarrollando una tecnología de carne cultivada y que hoy día nos va a conversar respecto a la brecha tecnológica, o sea, perdón, a la brecha regulatoria y a la tecnología en sí, y por qué es necesario generar una alternativa sustentable a la carne tradicional que sea eficiente y además ecoamigable. Tenemos también a Natalie Rowland, que es cofundadora de la fundación CELART, ella les va a decir bien el nombre después, de Francia, que nos va a comentar sobre el marco regulatorio internacional y el contexto global de la producción de carne cultivada. Y tenemos también con nosotros a Felipe Aldunate, que es Open Innovation Leader de AgroSuper, que nos va a comentar desde el punto de vista de la empresa por qué cuáles son las oportunidades para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Así que bienvenidos a nuestros tres panelistas, muchas gracias por estar aquí hoy día. Y antes de pasar a las presentaciones, les recuerdo a los asistentes que nos acompañan hoy que vamos a hacer las preguntas al final de la sesión, al final de las presentaciones, y les pido que por favor las envíen al correo que sale aquí, andrea@sofofahub.cl. Vamos a tener traducción simultánea para Natalie, quien nos va a hablar en inglés, así que pueden hacer sus preguntas en el idioma que les quede más cómodo. Entonces partimos con Natalie hoy día. Voy a leerles una pequeña reseña sobre Natalie. Natalie trabaja en el desarrollo de la agricultura celular, especialmente en Europa, para hacer la transición a un sistema alimentario que sea sostenible para los humanos, los animales y el planeta. Realizó estudios sobre la aceptación del consumidor y trabajó en proyectos con instituciones de investigación y ONGs. Es cofundadora de la organización sin fines de lucro Agriculture Cellulaire de Francia. Adelante, Natalie. Hello everyone. Buenas tardes todos, espero que puedan ver mi presentación. Bien, yo soy cofundadora entonces de una organización sin fines de lucro que se llama Agriculture Cellulaire France, Agricultura Celular Francia, que es una organización sin fines de lucro que se enfoca en diferentes
formas de este nuevo campo que llamamos la agricultura celular. Y queremos fomentar la reflexión sobre este tema en Francia, así que informamos a las personas, en francés, sí, en Francia, y también informamos y realizamos investigaciones informativas. Tenemos 3 cofundadores también, y yo he estado involucrado en este campo durante varios años. Comencé trabajando en este área en 2017 con lo que denominamos diferentes organizaciones. En la universidad también, Dauphine, también una organización sin fines de lucro, como Prodege, y una institución de investigación también. Aceptación de consumidor y también calidad de la carne en esos campos en particular. Voy a presentar brevemente cómo estamos con la agricultura celular. Quisiera comenzar con la razón por qué desarrollamos esto. Hay muchas culturas, desarrollo de productos animales, y desarrollamos este tipo de nuevos productos porque hoy la forma principal de producir este producto es con animales. Tenemos algunos problemas con esta forma de producir productos animales. Tenemos diferentes impactos como ambientales. Necesitamos muchos recursos naturales para desarrollar este producto, y también lleva a diferentes tipos de contaminaciones. También tenemos problemas en términos de la salud, como por ejemplo resistencia a los antibióticos, que está aumentando, y el riesgo de trastornos zoonóticos también. Entonces, tenemos también temas con animales, la demanda del bienestar animal. La demanda internacional está explotando, así que hoy vemos que necesitamos encontrar formas complementarias de poder desarrollar productos animales para satisfacer a los consumidores. Y hay algunas soluciones que están bajo desarrollo. A menudo escuchamos que deberíamos reducir nuestro consumo de productos animales, pero por cierto, no es tan fácil para los consumidores. Y si tuviésemos efectos ambientales, por ejemplo, reduciendo la consumición, tendría que ser bastante. No es algo que realmente va a suceder, muy factible. Hay nuevos productos alternativos bajo desarrollo, por ejemplo, que se basan en plantas. Son muy interesantes, pero el obstáculo principal es que no están cerca comparado con el consumo de productos de animales. Los consumidores quieren productos similares a los productos de animales, por supuesto. También hay algunas empresas trabajando en el desarrollo de productos de insectos, pero nos enfocamos más que nada en la producción de agricultura celular, porque creemos que junto con la tecnología que utilizamos en estas áreas, tenemos mejor oportunidad de desarrollar productos que están más cerca al producto animal, que es nuestro objetivo para los consumidores. Ellos lo conocen y les gusta consumir ese producto. Hay diferentes tipos de productos que se están desarrollando en este rubro. Cuando hablamos sobre agricultura celular, tenemos lo que denominamos carne cultivada. No tenemos un nombre específico, es carne cultivada, el desarrollo de carne, pescado y otras carnes. Simplemente tomamos una célula madre de un animal, lo colocaremos en un bioreactor y luego las células crecen y se transforman en carne. Básicamente es cultivo celular. La idea es recrear las células para que se alineen y se conviertan en carne. Este proceso no se realiza dentro de un animal.
También hay otro tipo de productos que están bajo desarrollo, lo llamamos productos acelulares, fermentación de precisión también, y aquí en este campo producimos ingredientes, proteínas de leche o de huevo, o colágeno también, y el proceso es diferente. Muchos trabajamos con microorganismos, y estos microorganismos lo colocamos en un bioreactor, pero el organismo produce estas proteínas para nosotros. Entonces es una técnica que es bastante conocida, ya hemos desarrollado los ingredientes durante un tiempo ya. Así que podemos ver que hay dos diferentes tipos de productos bajo desarrollo, con dos diferentes técnicas. Para que tengan una idea, las empresas en el mundo que desarrollan estos productos y dónde se ubican, podemos ver que en Europa, la idea es simplemente cómo está desarrollado. Al comienzo vemos cada vez más empresas que están activos en este rubro y, por cierto, hoy es difícil saber el número exacto de estas empresas porque no se sabe mucho, pero vemos que en algunos lugares hay más empresas que en otras partes del mundo. Sudamérica, tenemos un par de empresas, pero no tanto en este momento. Algunas imágenes de los productos bajo desarrollo, porque siempre es bueno ver imágenes o videos de los productos para que esté más claro de qué se trata este producto. Y brevemente, ¿por qué producimos o desarrollamos estos productos? Lo hacemos debido a que esperamos que veremos beneficios, diferentes tipos de beneficios, beneficios ambientales. También brevemente tenemos algunos estudios que se han hecho y vemos que el potencial en términos de impacto ambiental, hay un enorme potencial ahí. El resultado de esta estrategia es el desarrollo de un tipo de energía que utilizamos también. Si utilizamos cierto tipo de energía, esta carne va a ser mejor que vacuno, por ejemplo. Si utilizamos mejor otro tipo de energías, quizás esta carne va a ser mejor, mejor que cerdo o pollo incluso. Hay datos disponibles, no tenemos eh, eh, estadística exacta. Las plantas que existen hoy para producir estos productos en alto nivel no los tenemos, pero hay cifras bastante positivas. También tenemos algo que surge bastante, es el beneficio para el animal, el bienestar del animal, porque no tenemos que faenar ningún animal para este producto. Y también hay impactos interesantes sobre la salud. Por ejemplo, no necesitamos antibióticos para el desarrollo de estos productos. También porque necesitamos menos animales, por lo tanto el riesgo de enfermedades o trastornos zoonóticos. Para esta carne podemos utilizar mejor tipo de grasas también y reemplazar la grasa negativa con unas positivas. Hay cosas negativas, muy positivas en cuanto a la salud, pero también hay ciertos desafíos técnicos y también otros tipos. Por ejemplo, financiamiento para la investigación ha sido desafiante desde el comienzo. También tenemos temas con la aceptación por parte de los consumidores. Ahí tenemos ciertas estrategias para abordar esto. Vemos un perfil de una persona que estará abierto a consumir estos productos. A este concepto están más dispuestos a comprar este producto en el mercado. El perfil de personas más abiertas a esto son los jóvenes, varones más que mujeres,
estudiantes, graduados, personas del sector urbano, también gente que consume mucha carne. Y en general, mientras más nos informan sobre esta tecnología, ahí tendrán mayor aceptabilidad. Hay cierto tipo de perfil que podemos ver con estos estudios y también otro desafío son las regulaciones, porque por cierto, este nuevo producto tiene que recibir autorización del mercado en cuanto a autorización de estas nuevas carnes, carnes cultivadas. En Europa tenemos, por ejemplo, el proceso regulatorio que existe en Europa y ese es el proceso que debiese funcionar para la autorización de este nuevo producto. Incluso si es bueno hablar con personas en cargo de esto, para, por ejemplo, el tipo de información que se necesita de las empresas también. Por ejemplo, no fue el caso en Estados Unidos, por ejemplo, donde tuvieron que utilizar nuevos procesos regulatorios y han trabajado en eso. Las dos agencias estadounidenses, tenemos el USDA y el FDA, tienen que trabajar en conjunto para realmente crear un nuevo proceso para autorizar este nuevo tipo de carne. Algunos lugares en el mundo ya están procesando esto y algunos funcionan. Tenemos que considerar nuevas formas de autorizar este nuevo producto. En Singapur también, ya que en Asia fue el primer país del mundo que autorizó este tipo de carne, porque le interesa el desarrollo de este nuevo producto en particular. ¿Cuáles son los desafíos? Realmente es el involucramiento del gobierno, más que nada. Hay ciertas cosas que están sucediendo desde el comienzo del desarrollo de este nuevo sector. Algunos países no apoyan esto, otros menos. Podemos, por ejemplo, mencionar que los Países Bajos, Holanda, han sido muy activos desde el comienzo. Por cierto, podemos decir que mucho de esta carne viene de Holanda, entonces desde el comienzo hubo un gran apoyo, pero hace un par de días en los Países Bajos decidieron otorgar la mayor inversión pública, financiamiento público para un consorcio de 60 millones de euros en los Países Bajos, uno de los más grandes, y quieren realmente organizar un ecosistema en este tema para poder dejar las mejores condiciones posibles para abordar y ser líderes en Europa en este tema. Así que es algo muy interesante también. Hay otros países que nos apoyan, como Israel. Israel, de hecho, son muy activos, han sido muy activos desde el comienzo. También recientemente nos obtuvieron un financiamiento de 18 millones de dólares a un consorcio con empresas y entidades públicas. Así que realmente podemos ver cada vez más iniciativas positivas por parte de los gobiernos en diferentes lugares del mundo. La mayoría de las iniciativas que vemos hoy son positivas. El desarrollo de este tipo de agricultura. Así que es bastante positivo. También podemos mencionar que la motivación de estos gobiernos lo hacen porque realmente quieren darle la bienvenida a la transición ecológica, quieren tener mejores patrimonio alimenticio y ser competitivo en otros países también, como líderes en este nuevo rubro. Y también me gustaría decir que hay países que no apoyan tanto esto y nosotros aquí en Francia estamos, estamos abiertos para decir que no es fácil aquí en este país. Y en Francia, por cierto, nuestro ex ministro de Agricultura
reaccionó y dijo que no permitiría esta nueva carne llegar a Francia, porque prefiere carnes naturales consumidos en el país. Fue una forma de demostrar que es difícil entender estos conceptos a veces. Debido a esto, también vemos cierto rechazo en Francia y también tenemos carne cultivada que ha sido prohibida en ciertos países. En Francia fue así hace un par de meses, así que hoy en Francia, en la actualidad, la carne cultivada no podemos venderlo como productos del consumidor. Incluso, aunque no se autoriza la producción, ni siquiera, no solamente a vender, pero ya está prohibido en Francia, así que no nos sorprende en realidad porque sabemos que hay ciertas industrias grandes que no están contentos de ver este nuevo tipo de alternativa ingresando al mercado. Pero creo que eso no es bueno porque hay muchos consumidores también en Francia que les interesa de tener la posibilidad por lo menos de consumir este nuevo tipo de carne en el futuro. Así que veremos cómo va a desarrollarse esto en el futuro. También podemos mencionar que otros países como Uruguay, por ejemplo, el Parlamento votó el derecho de llamar a la carne cultivada carne. No solo entonces para carne cultivada, pero productos basados en animales. Así tenemos cierta presión por parte de la industria también, que tienen diferentes posiciones sobre esto, o intereses económicos, tratando de encontrar formas de poder complicar este nuevo producto ingresar al mercado. O no ser consumidos fácilmente por parte del público general. Así que es la situación de hoy, pero hay que considerar que este rubro, esta área es muy incipiente. No tenemos mucha información en el mercado disponible, de hecho. Así que es interesante ver los diferentes países y sus reacciones, y depende también, o es bueno saber cuáles son los motivos y cuando hay ciertos bloqueos u obstáculos, por qué estos surgen. Pero todo esto va a evolucionar en el tiempo. Y otra cosa es que para los países que rechazan esto, como Francia, hay que considerar que este rubro, este campo está en bajo desarrollo en este momento. Estos productos van a estar en el mercado algún día, así que es cosa de ser parte de esta campaña o no. Ojalá todos seamos parte de esto. Eso es lo que quería mencionar. Y para terminar, ciertos proyectos o proyecciones, la representación de carne cultivada en el futuro, este podría ser algo, de hecho, de relevancia en el futuro. Mayor consumo y importante para el mercado de carne global. Así que muchas gracias. Eso es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Natalie. Muy interesante la presentación y es impresionante ver la cantidad de startups que están trabajando en esto actualmente, lo que demuestra que efectivamente es una necesidad de mercado que hay que empezar a abordar. Antes de pasar a nuestro segundo panelista, les recuerdo que manden sus preguntas al correo andrea@sofahub.cl, idealmente que pongan la pregunta hacia qué panelista va dirigida. Pasamos entonces a la presentación de Chris. Les voy a leer una breve reseña sobre Chris, lo voy a poner acá para no mirar para el lado. Chris es ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile, doctor en biología molecular, celular y neurociencias de la misma casa de estudios, y doctor en neurociencias de la Escuela Doctoral Selección y Comportamiento, ED3C, de Francia. Es cofundador y CEO de Lujef Biotechnologies, una startup de foodtech que está desarrollando esta tecnología frontera para acelerar la transición hacia una industria alimentaria más sustentable. Adelante, Chris.
Cris, está muteado. No se está escuchando, Chris. Ahí sí. Ahora sí. A ver, dale, Perfecto. adelante. Muchas gracias, María Paz, por la intro. Bueno, me presento, yo soy Chris Blanchard, yo soy cofundador y CEO de LUIEF Biotechnologies. Y hoy día les voy a contar un poquito acerca de qué hacemos en LUIEF y también voy a entrar un poquito más en detalle en relación a la ciencia que hay detrás de la agricultura celular y en particular de la carne cultivada. Ok, entonces les cuento un poco de nosotros. LUIEF es una reciente food tech startup chilena y básicamente nosotros trabajamos desarrollando ciencia de frontera que permita acelerar la transición hacia una industria alimentaria más sustentable y libre de animales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos a través del desarrollo de nuevos productos cárnicos alternativos, tanto plant-based como carne cultivada, pero que conservan todas las características que tanto nos gustan de la carne y que por ende pueden competir en el mercado en igualdad o superioridad de condiciones con esta última. ¿Avanzó? No. Ahora sí. Ok, entonces voy a partir complementando un poco lo que mencionó Natalie en relación al por qué necesitamos con tanta urgencia como sociedad desarrollar nuevas alternativas a la industria cárnica tradicional o convencional. Bueno, resulta que esta industria no es sustentable, es bastante ineficiente y presenta algunos riesgos importantes en términos de salud pública, principalmente por la resistencia a antibióticos que genera el uso exacerbado de estos, ¿no? De acuerdo a las Naciones Unidas, como mencionó Natalie también, esta industria consume alrededor del 20% de todo el suministro de agua, ocupa cerca del 30% de toda la superficie terrestre y es responsable de alrededor del 20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, como mencioné, es muy ineficiente a la hora de producir carne con una tasa de bioconversión máxima de solo 13%, lo que significa que en el mejor de los casos podemos obtener 13 calorías de carne al darle al animal 100 calorías en alimento vegetal. Ahora, claramente, el gran problema es que contrariamente a lo que podríamos pensar, tal como se observa en este gráfico, se espera que el consumo de carne casi se duplique para el año 2050, principalmente como consecuencia del aumento en la demanda en economías emergentes, como mencionó Natalie, en países como China, bueno, China ya no es emergente, India y nosotros mismos que estamos aumentando nuestro consumo de carne. Y esto significa dos cosas principalmente. Primero, que como sociedad tenemos un problema de carácter urgente por resolver. Y segundo, que este negocio, que es ya altamente lucrativo, crecerá aún más. Por lo tanto, una real, potente, pero sustentable disrupción de la industria cárnica, ciertamente, además, es un muy buen negocio. Nosotros en LUIEF estamos seguros que la mejor solución a estos problemas pasa por fomentar el desarrollo de la industria de las proteínas alternativas y en particular el desarrollo de la industria emergente de la carne cultivada. Según los expertos, la similitud con la carne convencional es lo que determina el potencial comercial en esta industria de las proteínas alternativas y únicamente, como se observa en este gráfico, los productos denominados como novel vegan o veganos de alta tecnología, como por ejemplo los de Not Company, y en particular también la carne cultivada, que es carne animal real, como mencionó María Paz al comienzo, pero que está producida actualmente en el laboratorio a una escala más pequeña, pero de forma independiente del animal. Ambas tecnologías, ambos tipos de productos, por su similitud con la carne convencional, tienen el potencial comercial para cambiar de manera efectiva y permanente la forma, el paradigma de cómo nosotros nos alimentamos como sociedad y cómo nos relacionamos con los recursos naturales. Ahora, ¿cómo se logra esto? Esto se logra a través de la captura de dos tipos de consumidores, los carnívoros más tradicionales o los meat lovers, que se le llama, y también los llamados flexitarianos, que son personas como yo, por ejemplo, que nos gusta mucho la carne, pero que estamos muy conscientes de que su consumo implica ciertos efectos negativos en la sociedad, en el medio ambiente, y entonces necesitamos o buscamos reducir su consumo. Estos dos tipos de consumidores representan hoy en día la mayor fuerza comercial en la industria, y por ende son quienes debemos capturar para generar la transición que nosotros estamos buscando. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo en LUIEF, desarrollando tecnología
para capturar, para satisfacer la necesidad de estos dos tipos de consumidores. La pregunta, por supuesto, es cómo los capturamos, ¿no? ¿Cómo capturamos a los flexitarianos y los carnívoros más tradicionales, o los meat lovers? Y la respuesta que sugiere el análisis de la evidencia, de la estadística, de la encuesta, es que nosotros necesitamos ofrecer la misma complejidad en el perfil sensorial de los productos alternativos. Tenemos que ofrecerle la misma sensación en boca, el mouthfeel que se llama de la carne convencional, en tres principales aspectos: sabor, textura y estructura. Ahora, ¿cómo se proyecta el futuro si nosotros como industria logramos resolver estos tres problemas? Bueno, de hecho es el mismo gráfico que mostró Natalie. Se proyecta que dentro de los próximos 10 años, alrededor de 1/3 del suministro global de carne va a ser proporcionado por estas dos tecnologías, Novel Vegan y Cultivated Meat, y la carne cultivada va a superar a los productos Novel Vegan en el largo plazo, una vez y solo si se superan ciertas barreras tecnológicas que hoy día impiden su escalamiento. Entonces les hablo de qué estamos haciendo nosotros en el UIEF para resolver este problema. En el UIEF nosotros tenemos una estrategia de 3 fases para precisamente superar los primeros obstáculos tecnológicos que enfrenta la carne cultivada, al mismo tiempo que desarrollamos tecnologías que también son aplicables a la industria de los productos plant-based. Y esto nos permite tener una estrategia de comercialización por etapas que incluye productos en el corto, mediano y en el largo plazo, y que nos permite también generar tracción a medida que continuamos desarrollando tecnología para hacer de la carne cultivada una realidad que pueda estar disponible masivamente. Por lo tanto, en la UIEF nosotros tenemos una estrategia de disminución del riesgo que asegura una adopción gradual y continua de nuestros productos al satisfacer las necesidades más relevantes de los consumidores carnívoros tradicionales y flexitarianos. Como pueden ver acá, actualmente en la fase 1 nosotros estamos produciendo una proteína animal clave, pero, y esto es muy importante, sin tocar ningún animal en el proceso. Esta proteína, que es mioglobina, por un lado facilita el desarrollo de la carne cultivada y al mismo tiempo permite que los productos plant-based sean indistinguibles de la carne convencional en términos de sabor. Además, en la fase 2, nosotros estamos generando carne cultivada mediante la generación de productos híbridos que involucran la utilización de algas chilenas como andamiaje para generar la carne cultivada y que permite disminuir significativamente los costos de producción y por ende salir al mercado más tempranamente. Y también en la fase 3, que es en el largo plazo, estamos trabajando en una tecnología única en su tipo, que implica optogenética y microscopía holográfica, que eventualmente nos va a permitir generar bistecs, tejido grueso de carne cultivada de forma escalable y sustentable. Entonces les presento a nuestro primer producto, que nosotros hemos denominado como TAME, del inglés The Authentic Meat Eating Experience, que básicamente significa la experiencia auténtica del consumo de carne, ¿cierto? Y esto es un ingrediente, es una formulación que contiene la proteína mioglobina bovina como componente esencial. Y la mioglobina bovina, de hecho, es la molécula responsable del sabor, del color y del aroma de la carne animal que conocemos. De hecho, la sangre que uno observa cuando, por ejemplo, corta, ¿cierto?, un bistec de vacuno, eso en realidad no es sangre, eso es mioglobina, es una solución acuosa de la proteína mioglobina, y eso es precisamente lo que nosotros estamos produciendo de una forma escalable, sustentable y 100% libre de animales. Y lo que ven aquí es nuestro primer prototipo, que se mostró el año pasado en París durante el Demo Day de Big Idea Ventures. Entonces, como mencionó Natalie, es posible producir proteínas animales sin la necesidad de tocar un animal en el proceso. Y nosotros, en la UIEF, como expliqué también anteriormente, estamos generando tecnología para la generación de 2 tipos de productos. Acelulares, que sería en este caso nuestra proteína mioglobina, para nuestro ingrediente TAME, y también productos celulares, que vendría siendo la carne cultivada en sí misma. Ahora, también lo mencionó Natalie, otro nombre para este tipo de tecnología es la llamada Precision Fermentation o fermentación de precisión, en donde nosotros podemos utilizar
las excelentes capacidades que tienen los microorganismos, en nuestro caso nosotros usamos levadura y un hongo filamentoso, para actuar como fábricas de proteínas, como biofábricas. Y esto lo podemos hacer en un proceso similar al de producción, por ejemplo, de cervezas o quesos, pero de una forma mucho más precisa y controlada. Entonces, ¿cómo hacemos que un microorganismo exprese una proteína animal sin tocar ningún animal en el camino? Básicamente lo que nosotros hacemos es buscar en la base de datos de secuencias genéticas el gen que codifica para la proteína mioglobina, bovina en este caso. Luego nosotros podemos sintetizar ese gen en el laboratorio, es decir, sin necesidad de extraer el gen de las células de los animales, ¿cierto? Y luego, una vez sintetizado, podemos insertar ese gen de la mioglobina bovina en el genoma de nuestra levadura u hongo, y ahora la levadura y el hongo son capaces de producir esta proteína, la cual posteriormente nosotros podemos purificar y agregar a los productos plant-based, y hacerlos indistinguibles en cuanto a sabor en relación a la carne convencional. Y eso quiero dejarlo muy claro, nuestra proteína es idéntica a la proteína que uno encuentra en la carne. No es un análogo estructural que intenta replicar las propiedades de la mioglobina, sino que es en sí misma la molécula real, nature identical, y por ende no hay nada que sea mejor que ella a la hora de replicar el sabor de la carne. Acá les estoy mostrando nuestras levaduras creciendo y secretando mioglobina bovina al medio de cultivo, y también les estoy mostrando el resultado de un experimento bien común que se denomina Western blot, que permite comparar proteínas de acuerdo a su peso molecular. Y podemos observar acá que nuestra proteína mioglobina es idéntica, al menos en cuanto a peso molecular, con la mioglobina que nosotros aislamos de carne animal. Entonces, lo que se hace una vez que uno tiene el microorganismo, ¿cierto?, insertó el gen y está produciendo nuestra proteína, es optimizar la producción para que sobreexprese la proteína, y luego podemos escalar, una vez que ya se expresa con cierta eficiencia, escalar a niveles industriales cultivando este microorganismo, en nuestro caso, como mencioné, una levadura y un hongo, en bioreactores de muchos litros, miles de litros. Ok, entonces eso en relación a lo que estamos haciendo en UIF para la producción de esta proteína mioglobina para la generación de nuestro ingrediente TAME, ¿cierto? Que convierte a los plant-based en indistinguibles de la carne convencional, en términos de sabor. En relación a la generación de productos híbridos, de carne cultivada, nuestro approach, como mencioné, es utilizar las algas chilenas como andamiaje celular. Bueno, ¿y qué son los andamiajes celulares? Los andamiajes celulares son estructuras que son necesarias para el crecimiento de las células en el cultivo y que actúan como sustrato para que las células musculares se adhieran y puedan crecer, que puedan proliferar y posteriormente diferenciarse. Básicamente, un andamiaje replica las funciones de soporte de la matriz extracelular en los tejidos de los mamíferos, o vertebrados, en verdad. Entonces, el proceso de generación de carne cultivada, como lo pueden observar acá, es relativamente sencillo. Uno puede tomar una pequeña biopsia indolora del animal, del tejido muscular esquelético, ¿cierto? Aislar las células madre musculares y multiplicarlas en un medio nutritivo apropiado para finalmente diferenciarlas a carne. Ahora, el rol que cumple el andamiaje es fundamental porque permite que este proceso de crecimiento y diferenciación ocurra de forma adecuada, y además es barato, es comestible y nutritivo. Las algas chilenas son muy nutritivas también. Ahora, hay un aspecto fundamental que sí o sí tengo que mencionar, y es que los cultivos de células mamíferas en cualquier parte del mundo requieren, o requerían, mejor dicho, el uso de un componente que se denomina suero bovino fetal, y esto es básicamente sangre fetal bovina procesada. Y como entenderán ustedes, no es muy animal friendly, ¿no? Y bueno, hoy en día muchas startups están desarrollando medios de cultivo que no tienen o que prescinden del suero bovino fetal y que nos permiten a nosotros, por ejemplo, ser mucho más animal friendly en el proceso productivo. Recientemente, una startup, bueno, ya no una startup, una empresa consolidada de carne cultivada, uno de los líderes a nivel global, Mosa Meat,
hizo pública la receta de su medio de cultivo, libre de suero bovino fetal, y esto potencia enormemente el desarrollo de la carne cultivada y demuestra que muchas veces la colaboración permite fomentar enormemente el desarrollo de una industria. Finalmente, en relación a nuestra última tecnología, la fase 3 de nuestro desarrollo como startup, la idea en el largo plazo es trasladar la expertise única que tenemos en microscopía holográfica y optogenética hacia la industria de la carne cultivada. Esto básicamente consiste en que nosotros podemos darle forma a la luz y podemos darle forma con resolución de célula única. Y esto, combinado con una técnica llamada optogenética, nos permite generar primeramente estructuras muy finas, similares a los vasos sanguíneos que permiten que un tejido crezca, que se ponga grueso, como un bistec, ya que, como sabemos, todos los tejidos requieren vasos sanguíneos que los puedan nutrir, ¿no? Y que también permitan la liberación o eliminación de desechos. Por otra parte, o adicionalmente, mediante modificaciones genéticas que nosotros podemos introducir de forma transiente, es decir, que después se pueden remover, nosotros podemos gatillar procesos de señalización celular con single cell resolution, con resolución de célula única. Y esto nos permite, de cierta forma, independizarnos del uso de los llamados factores de crecimiento o growth factors, que son entre un 80 y 90% del coste de producción de la carne cultivada. Ok, entonces paso a quienes somos nosotros en términos de co-founders. Nosotros somos un equipo multidisciplinario de co-founders con la experiencia para cubrir los aspectos más importantes que nos permitan cumplir con nuestra misión de acelerar la transición hacia una industria más sustentable y libre de animales. Quisiera recalcar también que tenemos un equipo científico de lujo y un advisory board de clase mundial. Relacionado con la estrategia de negocios e internacionalización del UYEF para llegar a más clientes y acelerar esta transición, nosotros planeamos externalizar la producción mediante el uso de los llamados manufacturing contractors, y también queremos comercializar primeramente nuestro producto TAME a través de empresas de ingredientes que actúan como proveedores, por ejemplo, para la industria plant-based. Eso. En la misma línea, nosotros ya hemos realizado algunas alianzas estratégicas importantes con grandes empresas de la región, como AgroSuper, quienes están innovando y han sido referentes en innovación, y también estamos en conversaciones con otras grandes empresas extranjeras que están interesadas en nuestra tecnología. Finalmente, quiero agregar que nuestro primer producto, la mioglobina bovina recombinante que estamos produciendo, también tiene una aplicación directa en la facilitación y aceleración de la industria cárnica cultivada, y nosotros esperamos como startup ser uno de los actores clave en el desarrollo de esta industria a nivel global y ser líderes regionales en su desarrollo también. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Chris, por la presentación, muy clara y además permite, no sé si permite dimensionar, pero uno empieza a tener una noción del tremendo esfuerzo en investigación y desarrollo que han hecho ustedes y por lo tanto también en tiempo y en inversión lo que significa desarrollar una tecnología de este tipo. Así que nada, pues felicitaciones. Gracias. Y ahora pasamos a la última presentación con Felipe Aldunate, de AgroSuper, se lo presento. Felipe es ingeniero civil industrial con más de 8 años de experiencia en grandes corporativos, emprendimiento e innovación. Hoy es Open Innovation Leader encargado de la vinculación de startups y el ecosistema de innovación con AgroSuper, buscando capturar nuevas ventajas competitivas y explorar los nuevos negocios del futuro de la agroindustria. Adelante, Felipe. Muchas gracias, María Paz. Vamos a compartir. Y bueno, ahí complementando la presentación que hizo María Paz, mi nombre es Felipe Aldunate, como bien decía, soy Open Innovation Leader, y desde el área de innovación abierta de AgroSuper, nuestro objetivo precisamente es vincular a AgroSuper con el ecosistema de innovación, ya sea directamente con startups, como también a través de aceleradoras, incubadoras u otras instituciones. Cuanto a mi experiencia, tengo 6 años en grandes corporativos, 3 años emprendiendo, y tuve un rol clave, ¿cierto?, liderando junto a un gran equipo
el desarrollo y comercialización de la primera línea plant-based en Chile a nivel de consumo masivo. Como verán, mi expertise no tiene que ver con la carne cultivada, sino que tiene que ver más con la mirada de cómo desde las empresas, desde el corporativo, podemos ayudar a llevar algo que hoy día está en el laboratorio a algo más concreto que pueda ser entregado a los consumidores y a los distintos clientes. Desde esta vereda lo hago un poco representando a AgroSuper, ¿cierto? AgroSuper, para quienes no lo conozcan, es una compañía con una vasta trayectoria en la elaboración y comercialización de alimentos de pollo, cerdo, pavo y productos procesados. Ahí están las marcas comerciales que yo creo que más de algunas debe conocer. Y es una empresa que atiende a más de 58.000 clientes al año, tiene más de 1.400 productos en su portafolio, entre ellos productos plant-based, como los que ya les comenté anteriormente, y tiene presencia en 58 países con 11 oficinas en el mundo. Y bueno, un poco lo que yo vengo acá a contarles es por qué, ¿cierto? ¿Por qué una empresa, un corporativo como AgroSuper, que es un gran productor de carne, se quiere conectar o vincular con la carne cultivada? Y el objetivo de esto es hacerlo a través de, como de 3 etapas. No voy a profundizar en ellas, sino que como bien hicieron ya Natalie y Chris, explicaron mucho del contexto. Quiero enfocarme más en los desafíos, ¿cierto? Y en la vinculación del corporativo con la carne cultivada. Esto va a ser una pincelada para que podamos rápidamente llegar a la parte de la vinculación, donde yo creo que es lo más importante de esta presentación. En cuanto al contexto, acá, como bien decía Chris, ¿cierto? El consumo de proteína animal se proyecta con un crecimiento continuo durante los años, casi duplicándose al 2050. Y esto principalmente es por 2 factores: aumento de la población y el desarrollo de países emergentes, ¿cierto? De la economía emergente. Esto, como ya lo vimos anteriormente, va a llevar a que el 2050 estemos aproximadamente en 10.000 millones de personas en el mundo, con una tasa de crecimiento que, si bien va bajando, se mantiene cercana al 1% todos los años. Por lo tanto, la proyección es bastante certera y yo creo que ya todos creemos que va a ser esta la realidad en 30 años más. Y el desarrollo de países emergentes, ¿por qué hace sentido en el aumento de la proteína animal? Si se fijan en el gráfico a la izquierda, tenemos que el mundo tiene un consumo per cápita entre los 30 y los 40 kilos por persona, pero cuando nos vamos al mundo occidente, en el cual está Norteamérica, Oceanía, Europa e incluso los países latinos, vemos que el consumo per cápita es mucho más alto. Acá el PIB también es más alto, por lo tanto hay una relación directa. Y cuando nos vamos a los países como Asia, Pacífico y África, vemos que su consumo es bastante más bajo comparado con el resto. Lo importante es que acá en Asia, como hay una gran cantidad de población, si es que aumenta, no sé, 10 kilos, por ejemplo, el consumo per cápita en esta región, claramente eso va a tener un impacto directo en el mundo y obviamente el consumo de carne per cápita va a seguir aumentando y los países emergentes se concentran principalmente en el Asia Pacífico y África. Además de esto, la economía se está recuperando después del COVID. Acá vemos que a nivel transversal todas las economías del mundo, algunas más, otras menos, se han recuperado y han vuelto a crecer. Y además también sabemos que a medida que las personas, que los grupos familiares ganan más dinero, dedican más plata nominal a gastar productos de mejor calidad, en los cuales ahí se enmarcan las proteínas animales. Entonces, para cerrar este contexto inicial, con la idea que quiero que se queden es que, apalancado por el crecimiento de la población y por el desarrollo de economía emergente, el mercado de las proteínas animales se proyecta seguir creciendo durante los próximos años. Esto yo creo que es algo que todos estamos de acuerdo y que poco a poco vamos viendo que se va cumpliendo. Ahora, en cuanto a los desafíos, todos estos desafíos parten desde la base de que la carne animal, tanto vacuno, cerdo, pollo, están teniendo un estancamiento en su oferta, ¿cierto? La producción de carne a nivel global se está estancando en el mundo, y esto tiene distintos factores. Entonces, llama la atención y es extraño por qué en un mercado donde la demanda se planea o se pronostica que siga creciendo, existe un mercado que no puede seguir creciendo a ese ritmo. Acá vemos que el vacuno se estanca, el cerdo incluso cae durante el último año, y el pollo, bueno, sigue creciendo, pero tenemos acá las 2 grandes proteínas que se han ido estancando y que incluso han ido disminuyendo su oferta a nivel mundial. ¿Por qué esto pasa? Bueno, en general lo voy a enlazar a 4 factores, que son 4 factores que obviamente están directamente relacionados con la carne cultivada. Hay muchos más, pero estos son los principales, en los cuales podríamos decir que es el transporte, granos e insumos, medio ambiente y nuevos consumidores, donde finalmente todos estos factores impactan en el costo de producción de la carne tradicional. En cuanto al transporte,
acá vemos que durante los últimos 2 años, desde que comenzó la pandemia, el costo de mover un contenedor de carne desde un lado del mundo o desde un continente hacia otro se ha multiplicado prácticamente por 6 durante los últimos 2 años, lo cual obviamente es una locura para cualquier negocio. O sea, cualquier negocio que vea un aumento de por 6 en un costo importante de su cadena de valor, claramente va a tener que tomar medidas y va a afectar directamente a su rentabilidad. Respecto al grano de insumos, ¿por qué lo enmarco acá granos de insumos? Los granos y los distintos insumos para la dieta animal son parte fundamental, ¿cierto?, para la cadena de valor de crianza o de producción animal. Acá, como vemos el gráfico, donde se ven distintos tipos de origen o materia prima de alimentos, vemos que la carne, que es la curva naranja, si bien ha crecido, no ha crecido tanto como el costo de los granos o los cereales, que es lo que está en amarillo, y de los aceites, que también acá está en azul. Tanto los granos como los aceites son dos insumos como fundamentales para la dieta animal. Por lo tanto, obviamente, si se están aumentando los insumos de las dietas para los animales, claramente va a aumentar el costo de la cadena productiva. Y esto obviamente que también ha sido impactado por el aumento del transporte, el movilizar las materias primas para los alimentos. Luego, cuando nos vamos al medio ambiente, vemos que cada vez, ¿cierto?, se hace más notorio el impacto que tiene el producir carne en el mundo. Acá, por ejemplo, vemos el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero, donde la carne de vacuno es la que tiene un mayor impacto, ¿cierto? Bueno, después viene también el vacuno lamb, pero después ya tenemos ahí el cerdo y el pollo, que es el caso de AgroSuper, que impactan bastante menos, pero no deja de ser menor. Y esto no puede pasar desapercibido, ya que, bueno, acá yo pongo que el 14% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero son emitidas por la industria de producción animal. Chris hablaba de un 18, bueno, no podemos negar de que es un impacto importante. En cuanto al uso de superficie, acá tenemos que, según el Our World Data, que es esta base de datos de Oxford, el 27% de la superficie es utilizado solamente para la crianza o la cría de animales y ganadería. Lo cual obviamente tener un cuarto del planeta dedicado a criar animales tampoco puede pasar desapercibido. Y finalmente el uso de agua. Aquí también vemos un gráfico donde distintas materias primas o distintos alimentos consumen agua unos respecto a otros. Obviamente acá tenemos la carne de bovino, que es la que más consume. Después tenemos acá la de cerdo, la de ave y algunos otros alimentos de origen animal. A pesar de esto, también es bueno hacer una aclaración de que si bien hay un alto consumo de agua, para la crianza animal mucha de esta agua es catalogada como agua verde. ¿A qué se refiere con esto? Que es agua que viene de lluvia y que no es agua que es directamente pensada o dedicada para consumo humano. Ya, si bien consumen mucha agua, es importante aclarar que es agua lluvia la mayor que se consume en el mundo de crianza animal. Y finalmente, como el factor de impacto que les había comentado en la cadena de valor o por qué está siendo difícil seguir creciendo con la industria tradicional de la carne, están los nuevos consumidores. Acá ahí en la parte de arriba tenemos unos gráficos de una muestra que se hizo en el Reino Unido, y en donde vemos que el flexitariano, el vegetarianismo, ¿cierto?, y los veganos están tomando una porción ya por sobre el 20% de la población, lo cual hace 5 años era realmente impensado. Y esto es principalmente empujado por las nuevas generaciones. Como vemos acá, entre los 18 y los 24 años, que es la generación más pequeña, ¿cierto?, solamente un 50% se declara como carnívoro per se, y ya el resto, casi el otro 50%, se separa entre flexitariano, pescetariano, vegetariano, o cualquiera de estas variaciones en las cuales ellos declaran abiertamente que quieren disminuir su consumo de carne. Esto empieza a aumentar obviamente a medida que las generaciones van avanzando, pero no deja de ser interesante que incluso por solo los 65 años tenemos ya cerca de un 20% que ya declara que está disminuyendo su consumo de carne. Este va a ser un problema para el futuro de la industria cárnica. Al parecer no, porque esto está en el mundo occidental y, como decíamos antes, las economías emergentes son las que van a concentrar el consumo. El mundo occidental va a empezar a disminuir o estancar su consumo de carne, mientras que estas economías emergentes van a empezar a aumentarlo. Además, este consumidor es más exigente, ¿cierto? Tiene temáticas de bienestar animal, temáticas de medio ambiente, temáticas de trazabilidad de la carne, y además está mucho más empoderado. Está empoderado, ¿cierto?, y busca exigir nuevas cosas que le permitan consumir más tranquilo, y con esa disposición también hay una mayor disposición a pagar, ¿cierto? Acá hay un estudio en el cual se ve que la gente está dispuesta a pagar un 50% más por los huevos libres, los huevos de gallinas libres,
un 150% más por huevo orgánico, un 80% más por leche orgánica, un 220% más para carne libre de pastoreo, y un 300% más para productos procesados de carne libre de pastoreo. ¿Qué es lo interesante acá? Que si es que hay mayor disposición a pagar, va a haber mayor exigencia, y esto le va a exigir a la industria crear productos de mayor valor, lo cual obviamente es más caro en su proceso, pero también hay una oportunidad de capitalizar esta mayor disposición a pagar. Entonces, considerando que va a haber un aumento en el costo de transporte, va a haber un aumento en el costo de las materias primas, va a haber un alto impacto ambiental que ya sabemos que se está asociando a la industria cárnica y no se puede negar, y esto va a desembocar en nuevas regulaciones que obviamente van a aumentar los costos, y finalmente nuevos consumidores que le van a exigir mucho más a la industria. La pregunta es cómo desde el corporativo, desde la empresa tradicional de producción de carne, nos hacemos cargo de este crecimiento de la demanda de la industria, si es que no podemos seguir creciendo de la misma manera. Y para responder esta pregunta es que viene la fase exploratoria, y es que es explorando nuevas alternativas proteicas. Como no vamos a poder capturar todo el crecimiento que el mundo va a estar necesitando, necesitamos nuevas alternativas como la plant-based, como la fungi-based, como los insectos, y como la carne cultivada, que es de lo cual vamos a hablar hoy día. ¿Por qué es interesante abordar la carne cultivada? Y acá es donde viene la parte más interesante y que yo creo que podemos generar conversación, es cómo nos vinculamos, ¿cierto?, desde una empresa tradicional con una nueva tecnología que de manera preliminar se pensaría que son como contrapuestas. Bueno, acá la visión es explorar y unir capacidades, ¿cierto?, para poder hacerse cargo por esta nueva demanda de carne. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades o por qué no hace sentido explorar la carne cultivada frente a los otros orígenes? Bueno, la gran oportunidad es que primero es carne. Si bien es una proteína alternativa, principalmente debido a su cadena productiva o a su modelo de producción, esto es carne, y acá sacamos carnes, en vez de hacerla en un pabellón de crianza, se hace en el laboratorio, pero finalmente resolviendo las problemáticas de sabor, ¿cierto? De textura y de estructura, podríamos llegar finalmente a esta promesa de que sería carne prácticamente igual a la carne tradicional. Además, los costos de esta tecnología vienen bajando. También lo comentó Natalie, lo comentó Chris, vienen bajando año a año, ¿cierto? Acá se compara siempre con el costo del genoma humano, el cual tuvo como esta experiencia o este recorrido dentro de la curva de disminución de costos. La línea negra es la de la carne cultivada. Acá hay distintos hitos, ¿cierto?, asociados a la carne cultivada y que han permitido bajar su costo. Pero acá lo interesante no es en qué punto, en qué precio se van a cruzar, sino que es cuándo ocurriría este cruce, ¿cierto? La curva de la carne cultivada viene bajando, la curva de la carne tradicional en precio viene subiendo como todos los alimentos, entonces vamos a tener que estar muy atentos para poder identificar o por último predecir cuándo va a ocurrir este punto en el cual el costo de la carne cultivada sea tan competitivo por kilo como un kilo de carne producida de manera tradicional. Luego la otra oportunidad es el impacto ambiental. Como bien sabemos, ya no podemos negar el impacto que genera la producción de carne. Acá tenemos, ¿cierto?, el beef, lamb, pork y poultry en cuanto a su impacto en energía, su impacto en superficie utilizada y además en el impacto en los gases de efecto invernadero de acuerdo al tamaño de la pelota. Aquí vemos que la carne cultivada, si bien tiene un alto consumo de energía similar al de la crianza de pollos, tiene mucha menos superficie y claramente mucha menos emisión de gases de efecto invernadero. Y finalmente, ¿por qué hay una oportunidad? Bueno, por su cadena productiva. Como bien decía Natalia al comienzo, la cadena productiva de la carne cultivada se acota mucho, ¿cierto? Tenemos que sacar una muestra, tenemos que empezar a generar las primeras células, y luego esto entra un bioreactor, el cual empieza a entregar carne cultivada, o carne estructurada, y se pueden hacer subproductos, ya sean hamburguesas, nuggets, o incluso un corte entero, como comentaba Chris también. Finalmente, este marco naranjo es lo que hoy día es la línea o la cadena productiva de la carne cultivada. Es mucho más acotada que si lo comparamos acá abajo con la línea productiva de la producción animal tradicional, ¿cierto? En la tradicional tenemos acá, hay que hacerse cargo de los alimentos, hay que hacerse cargo de la crianza, hay que hacerse cargo del procesamiento de la carne, la comercialización y finalmente, bueno, esto de acá es tanto para nosotros como AgroSuper, como productores tradicionales, como para la carne cultivada, pero
La gran ventaja que hay es que la carne cultivada tiene una promesa interesante, en la cual nos saltaríamos esta parte inicial de la gestión de alimentos y de la crianza animal, y además mitigaríamos todas las externalidades biológicas que hoy día afectan a la crianza animal. O sea, acá hay una oportunidad de poder disminuir los costos en cuanto a la cadena productiva. ¿Y cuáles son los grandes desafíos? Bueno, acá los grandes desafíos lo quiero enmarcar en este gráfico, que como bien decía Chris, se proyecta que a futuro gran parte de la carne o de la proteína se consuma de orígenes no cárnicos, o sea, no animales. Pero para esto hay que resolver distintas barreras. Principalmente está la barrera legal, que acá se debe dar un fuerte apoyo gubernamental. Acá hay claros ejemplos como lo que pasó en Holanda, ¿cierto? Donde el mismo gobierno invirtió en un hub de desarrollo de carne cultivada, lo que está pasando en Israel, en Singapur. O sea, necesitamos que más gobiernos tomen un rol protagónico para poder desarrollar esta industria. Y además también hay una tarea cultural en cuanto a desestigmatizar el laboratorio. Si bien el laboratorio es algo que muchas veces lo vemos de lejos, genera procesos muy limpios, genera procesos muy pulcros, y creo que eso hay que abrirlo poco a poco a la gente para que se vaya desestigmatizando el que la carne se haga en un laboratorio o en un reactor. Luego el tema de los costos es un arma de doble filo, porque si bien hemos bajado bastante desde el lado de la carne cultivada, aún estamos en una parte en la cual no podemos competir con la carne tradicional mirándolo desde la carne cultivada. Y en esta etapa es donde hay problemas que hoy día no están resueltos. Y estos problemas son la escalabilidad de producción y además algunos otros perilleos, ¿cierto? O afinaciones del I+D, que hoy día son los grandes desafíos de esta industria y que mientras no se resuelva esto, lamentablemente la carne cultivada no podrá competir en temas de costos con la carne tradicional. Finalmente, también otro desafío son los puestos laborales. La carne cultivada promete, ¿cierto?, generar un número parecido de puestos de trabajo, pero con bastante más sofisticación. Hoy día, puestos de trabajo que son ocupados por granjeros, aproximadamente entre un 10 y un 20% serán puestos altamente especializados en biotecnología, por lo cual necesitamos que el desarrollo de la carne cultivada vaya también apoyado por un desarrollo académico para poder especializar a gente y trabajar en esta industria en el futuro. Y finalmente la cadena productiva, que también la comentamos anteriormente, es un arma de doble filo porque hoy día estamos bastante lejos de conseguir el ciclo productivo, el volumen y los costos a los cuales llegamos hoy día con la carne tradicional a través de la tecnología de la carne cultivada. Entonces, mientras eso no se resuelva, lamentablemente no podrán ser competitivos, podrán ser una opción más, pero no van a poder reemplazar a la carne tradicional. ¿Ya? Y ahora, viendo este mapa de oportunidades y desafíos, ¿cómo desde AgroSuper nos podemos hacer cargo de esta exploración? Y ahí es donde nosotros, como Innovación Abierta, tomamos un rol y llamamos a la colaboración, ¿cierto?, con las startups, poniendo lo mejor de cada uno de los lados. Las startups ponen su conocimiento, ¿cierto?, su expertise, su flexibilidad y su dinamismo, mezclado con la robustez, gobernanza y escalabilidad del corporativo. Creo que son la herramienta necesaria para poder crear grandes cosas. Y en este caso con la carne cultivada, creemos que esta colaboración que estamos viendo con Luis, vamos a poder explorar la carne cultivada y ver efectivamente si la promesa de sabor, textura y estructura que propone la carne cultivada puede llegar en algún momento a parecerse a lo que es la carne tradicional. Y esto obviamente no funciona por sí solo, sino que necesitamos un ecosistema. Necesitamos las instituciones que se sumen, generar ocasiones de conversación como lo estamos haciendo hoy día en la mesa de regulación de la carne cultivada, y es necesario que se vayan sumando distintos actores para que mezclando distintas expertices y capacidades podamos en conjunto acelerar la creación de una nueva industria, que en este caso es el de la carne cultivada. Así que eso es lo que les quería contar desde la mirada del corporativo y cómo desde AgroSuper estamos viendo esto como un mercado al cual es interesante explorar, ¿cierto? Y estar muy de cerca trabajando con startups y el ecosistema de innovación. Muchas gracias, Felipe. Súper buena tu presentación. La verdad es que quedó súper bien esquematizado desde el punto de vista de la empresa, los distintos aspectos que a veces uno como consumidor no nota. El tema de la carne, claro, está la problemática ambiental, el uso del agua, etcétera, pero lo que mencionaste tú, el transporte, el costo de los insumos, son cosas que quedan fuera de la vista de nosotros los consumidores, y es súper bueno verlo también, porque ahí se suman, en el fondo se van sumando factores para que este tema vaya avanzando. Vamos a pasar a las preguntas, y bueno, dado que Felipe terminó justo de hablar, voy a aprovechar que estás inspirado.
Hay una pregunta respecto a cómo crees tú, lo mencionaste brevemente, pero por si lo puedes desarrollar un poco más, ¿cómo crees tú que pueden apoyar las empresas a derribar estas barreras culturales que hay en torno a temas específicos como la carne cultivada? Es interesante porque nosotros como empresa productora de proteína animal no somos expertos en, en biotecnología. Finalmente acá lo que necesitamos es acercar a los consumidores, que el consumidor entienda y sepa que crear una carne, o crear carne, o crear un producto, creo que más que carne deberíamos hablar de una nueva proteína, no sé si llamarla animal free o qué nombre darle ahí, quizás Chris tiene la palabra, pero como esta proteína que se genera desde un laboratorio y desde un proceso, desde un bioproceso, es tan buena y tan nutritiva como una carne tradicional. Acá es difusión, creo que es mucha difusión, es acercar al consumidor a esta experiencia. Hay un caso no sé si es Future Meat en Singapur, que ellos en el restaurante donde son sus nuggets tienen abiertos, ¿cierto?, los bioreactores hacia atrás, en vez de mirar al chef, ves al bioreactor, lo cual creo que son medidas de acercamiento para poder bajar esta barrera cultural. Pero acá yo creo que quizás la pregunta podría extenderse a Chris o a Natalie, en el sentido de cómo ellos desde el lado de la ciencia creen que pueden aportar a esta barrera cultural que podría existir en los consumidores. Dale, Chris o Natalie, si quieren complementar algo, y aprovecho de agregar una segunda pregunta para que aprovechen de discutirlo respecto a algo que dijo Felipe también. ¿En qué categoría cae este producto? ¿Qué es la carne cultivada? Sí, yo puedo comenzar, quizás después Natalie puede continuar. Puedo hablar desde el punto de la ciencia, yo como científico y como consumidor de carne también, como flexitariano hoy en día. Creo que hay que fomentar lo que mencionó Felipe, mostrar que el laboratorio, la ciencia en sí, no necesariamente está relacionada con algo oculto, peligroso o maquiavélico, sino que la gente que hace ciencia, la gente que está entrenada en hacer ciencia, es gente común y corriente. Es gente común y corriente que tiene las mismas preocupaciones, tiene los mismos desafíos y que simplemente tienen herramientas distintas para solucionar problemas. Y eso es lo que hay que fomentar, el uso de esas herramientas y desmitificar que nada, el laboratorio, como dijo Felipe, es algo negativo u oculto, que hay algo que están tramando, porque la verdad es que no es así. Nosotros simplemente, al menos desde nuestro caso en Luyer, somos científicos y científicas con una misión y queremos usar nuestras herramientas de la mejor forma para luchar por lo que creemos importante, que en este caso es el futuro. Yo como papá lo veo de esa forma y yo básicamente lo que quiero es tener o generar un mejor futuro para mi hija y para la futura generación y que pueda disfrutar del planeta como nosotros los hemos hecho también. Entonces, por ese lado creo que hay que hacer harta difusión, mostrar que la ciencia es una herramienta muy poderosa y que puede ser utilizada de buena forma para generar cambios reales. Eso sería mi opinión. Muchas gracias, Chris. Natalie, ¿tú quieres agregar algo? You are mute. Sorry. Yeah, I think that, Sí, creo que nosotros también fundamos nuestra organización para informar al público en general de qué se trata esta nueva carne y por qué es importante desarrollarlo. Pero creo que es importante también hablar sobre los alimentos. Para mí, los beneficios, por qué hemos desarrollado este producto, sus beneficios potenciales y hablar también sobre el placer en el futuro de consumir este nuevo tipo de producto. Todos podrán experimentar por sí solos y ver si realmente les gusta o no. Pero quizás no referirme tanto a la tecnología, yo creo, porque creo que la mayoría de los consumidores no están familiarizados de cómo se genera
los alimentos hoy en día, cómo se crea a través del marketing, la comunicación sobre la industria, los productos alimenticios, todo que consumimos todos los días, realmente no muestran cómo se produce toda la cadena y no muestran que ya tenemos mucha tecnología en cómo desarrollamos productos alimenticios hoy. Lo que yo veo es que si hablamos mucho sobre la tecnología, quizás no es la mejor forma de comunicar este tipo de nuevo producto. Así que creo que quizás explicando los procesos básicos está bien, pero no tanto en detalles, porque al final es alimento. Y se trata de crear productos que nos guste, para la industria gastronómica también, y por el placer de comer y de consumir los sabores y comer las cosas que nos gustan. Así que realmente eso sería. Pero siempre y cuando no tengamos acceso a este producto porque no están preparados aún, es bueno mostrar videos o imágenes de los prototipos para que las personas puedan realmente visualizar cómo estos productos realmente se van a ver, cómo realmente cómo lo van a experimentar en el futuro y consumirlos en el futuro también. Ahora, ¿por qué es importante desarrollarles? Y expliqué que va a ser alimentos y no un gran desafío tecnológico y científico que vamos a suministrar, ¿no? Gracias, Natalie. Voy a pasar a las preguntas siguientes. Tengo una pregunta de Juan Castro que la hizo en la presentación de Natalie, así que supongo que es para ella, pero si no, yo creo que también Chris la puede contestar. Las células a partir de las cuales se construye la carne cultivada, ¿tiene alguna base en la genética de carnes existentes? Por ejemplo, genética Angus en carnes. Is the question about is it genetically modified? Sí que es modificado genéticamente, ¿a eso se refiere? De las carnes... Different strains. Babies? Sí. I'm not sure to understand the question. No entiendo bien la pregunta, pero yo le puedo responder si quiere. Puedes hablar en español. Perdón. Perdón. Sí, básicamente, de hecho es una conversación que nosotros hemos tenido varias veces con Felipe también, porque, nada, por ejemplo, hay dos formas muy precisas y complementarias de producir carne cultivada. Uno es mediante una pequeña biopsia, ¿cierto?, de tejido muscular esquelético, donde tú eliges la genética del animal al que le estás haciendo la biopsia. Y otra es mediante líneas celulares, que son células que están adecuadas a crecer en bioreactores de gran volumen, a crecer en condiciones un poco distintas de las condiciones fisiológicas, y esas uno tiene un poquito más de control en cuanto a su genética. Entonces, ciertamente uno puede decir, por ejemplo, yo quiero generar carne cultivada de una línea celular argentina, por ejemplo, que tienen buena carne, o uruguaya, etcétera, etcétera. Uno se puede buscar una genética en particular para replicar en cuanto a carne cultivada. Eso se hace, se analiza, y sin embargo, en la industria se están moviendo todos hacia una independencia completa del uso de animales, es decir, eliminar la necesidad de una biopsia, y para eso se están diseñando líneas celulares para independizarse de los animales y además poder controlar un poquito más el proceso de proliferación y de crecimiento, digamos, y diferenciación. Ahí, Chris, quizás también, no sé si sería bueno explicarlo, cuando hablas de que hay empresas que se dedican a líneas celulares, finalmente estamos viendo una industria de la carne cultivada que se está separando por procesos. O sea, hay gente que se está dedicando al medio de cultivo, otra a las líneas celulares, otra a la fermentación de precisión, ¿cierto? Y otras quizás a la producción. ¿Un poco eso es lo que está pasando? Absolutamente, absolutamente. El desafío es tan grande que ciertamente se requiere especializaciones muy, muy precisas. Y cada startup o cada laboratorio o cada gobierno incluso puede ser que tenga su propia expertise. Nosotros, por ejemplo, en UIF no estamos enfocados en generar un medio de cultivo libre de suero bovino fetal. Eso lo están haciendo otras startups con quienes nosotros podemos colaborar.
Nosotros estamos trabajando en cosas precisas donde tenemos cierta expertise que puede ser valiosa. Y entonces se forma esta gran red, esta gran colaboración, a pesar de que son empresas, digamos, for profit, ¿cierto? Se forma esta colaboración con miras a elevar el estado basal de la tecnología a un punto superior en donde todos podamos aportar de mejor forma. Muchas gracias, Felipe y Cris. Natalie, tengo una pregunta para ti de Ana María. ¿Conoces alguna compañía o alguna experiencia de estudio de impacto ambiental de la carne cultivada, considerando, por ejemplo, el uso de agua, el uso de los insumos que se utilizan para cultivo celular, por ejemplo, el plástico u otros? So again, I think it's maybe the translation. Nuevamente, creo que si pudiese repetir, por favor, la pregunta. ¿Conoces alguna experiencia de estudio de impacto ambiental respecto a la carne cultivada? Por ejemplo, en cuanto al uso de agua, al uso de plástico para cultivo celular o al uso de otros insumos. Studies, life cycle assessment. Estudios como evaluación celular, sí, hay algunas, por lo menos 3, sí, están disponibles esta información. Cuando hablo de plástico, ¿a qué se refiere en particular? Porque si se refiere a plástico para el empaquetado, o no tenemos este tipo de incorporado en estudios. Es más enfocado en, en las proyecciones, pero sí hay información disponible. Le puedo enviar algunos links o invitar si desean. Pero los principales para ver las causas raíces necesarias para la producción de este nuevo tipo de carne, algunos impactos como la tierra, el terreno que se necesita, el consumo de agua. También hay ciertas suposiciones del tipo de energía requerida. Energías convencionales o más verde, o energías renovables, pero por ahora aún son puros cálculos, porque para asegurarse de que se obtengan resultados necesitaremos sí verificar esto. Y las empresas en la actualidad no están suficientemente avanzadas para tener plantas evolucionadas para producir de tal forma este tipo de carne, por lo menos a mediana escala. Esas son las proyecciones, pero tenemos nuevas estrategias y evaluaciones, estudios disponibles también, porque sabemos que es sumamente importante. Y por cierto, si el producto está bajo desarrollo, principalmente es porque queremos tener algo más sustentable, un proceso más sustentable. Así que vamos a tener cada vez más estrategias e información. Perfecto, muchas gracias, Natalie, por tu respuesta. Tengo una pregunta para Cris. Voy a hacer una mezcla de 2 preguntas que llegaron. Aníbal Zambrano pregunta cuáles son los rendimientos promedio de la producción de carne cultivada, kilos de carne por kilo de sustrato, por ejemplo. La carne cultivada contiene menos colesterol que la carne tradicional. Y la voy a acoplar con otra pregunta que llegó de Oscar. Respecto a si la carne cultivada tiene las mismas propiedades de la carne tradicional en cuanto a aporte biológico, cantidad de aminoácidos esenciales, etc. Sí, buena pregunta. En nuestro sustrato en particular, es de Cochayuyo, nosotros tenemos datos muy promisorios. Sin embargo, aún no tenemos y tampoco podemos revelar ciertamente las tasas de proliferación en relación a la carne convencional, pero por el momento ciertamente no son competitivas. Hay que seguir metiéndole ciencia, hay que seguir metiéndole recursos y básicamente apalancar los resultados que nosotros estamos teniendo, que son muy buenos, para seguir desarrollándolo y mejorándolo, optimizando, ¿cierto? Optimizando los procesos de crecimiento en las distintas variables que hay. Entonces, el número exacto, la tasa de comparación en la proliferación, por ejemplo, no te lo puedo dar, pero sí puedo decir que estamos por debajo de lo que ocurre en el animal, ciertamente, por el momento. Y en relación a la pregunta de si es que
la composición molecular de la carne cultivada es distinta o no. Son las mismas células, ciertamente, o sea, el mismo tipo de moléculas deberían estar presentes, y sin embargo, la diferencia que hay, o que es muy importante, es en términos de concentración. Por ejemplo, yo mencioné que nuestra mioglobina también puede ser utilizada como un suplemento en el medio de cultivo de carne cultivada. ¿Por qué vamos a ponerle una proteína que la carne sintetiza a la carne? Básicamente porque la carne cultivada no la produce en las concentraciones suficientes. Y uno puede suplementar a la carne cultivada, que es más bien rosada, con mioglobina, ayudarla a mejorar aspectos organolépticos, y también aparentemente puede tener propiedades de señalización, la mioglobina. Entonces, son idénticas a nivel celular, hay distintas composiciones, más bien en términos de concentración de las distintas moléculas, y sin embargo, nosotros, como podemos controlar, eso lo podemos controlar en el laboratorio con cualquier tipo de cultivo, podemos controlar mucho más precisamente qué tipo de moléculas están presentes o en qué concentración. Entonces podemos hacer una carne, como dije, tipo guayú, con más grasa, con cierto tipo de grasa, o con cierta fibra muscular de un tipo en particular, no sé, se llama elástica, o más rígida, etc. Eso lo podemos hacer porque controlamos el proceso de producción, de proliferación, de una forma más precisa que lo que ocurre en el animal. Muchas gracias. Maybe I can add something. Natalie, sí, adelante. Yeah. Sí, quisiera agregar que tenía algo en mi presentación que no sé si lo vieron, pero por ejemplo en Europa, si este alimento es para reemplazar lo tradicional, no debe diferir de tal forma en su concepción, puede diferir y ser, por cierto, desventajoso nutricionalmente para el consumidor. O sea, en otras palabras, se supone que tiene que reemplazar carne, tiene que ser igual que la carne tradicional. Eso es algo que hay que realizar si quiere realmente obtener su producto autorizado en el mercado. En términos de regulaciones o normas, dependiendo de dónde estamos hablando, esta nueva carne tendrá que ser tan bueno como la carne tradicional, pero en términos de ciencia y tecnología, nosotros podríamos desarrollar una carne mucho mejor para nuestra salud, pero creo que al final va a depender de lo que al consumidor le interese. Si quieren algo que sea exactamente igual que la carne tradicional, o le interesa algo mejor en términos de salud. Sí, exactamente. Si puedo agregar algo muy pequeñito, fue por eso que yo partí también, añadiendo a lo que dijo Natalie, la presentación diciendo que la carne cultivada puede competir en igualdad o superioridad de condiciones, eventualmente, con la carne convencional, porque podemos generar productos cárnicos funcionales, eventualmente, ¿no? Con grasas, entre comillas, buenas y menos grasas malas, o lo contrario, o 90% grasa, 10% músculo, un corte así. La verdad es que tenemos control sobre los procesos, entonces podemos jugar un poquito y tenemos flexibilidad. Muchas gracias, Chris y Natalie. Natalie, ¿querías agregar algo? Yeah, just one. Sí, una pregunta dirigida a eso. Las personas preguntan, ¿qué sucede con la salud, el impacto de la salud, en cuanto a esta carne? Necesitan más información, y yo creo que quizás sería bueno mencionar que hasta el día las empresas no están suficientemente avanzadas para poder tener productos que se pueden probar hoy. Algunas personas quieren probar estos productos o testearlos, pero las empresas aún están desarrollando sus productos en este momento. Tienen prototipos, no tienen productos finales aún para realmente crear algunos testeos o pruebas, o para saborearlos y ver los perfiles nutricionales de esto. Simplemente es muy tempranamente aún para tener esta información. Sin embargo,
Totalmente estoy de acuerdo que es sumamente importante obtener información sobre esto. Es uno de los interrogantes mayores que la gente tiene sobre este producto. Sí, toda la razón. Es bueno aclarar que son es tecnología en desarrollo todavía, y como dices tú, Natalie, son prototipos los que se pueden apreciar. Y en ese sentido viene una pregunta para Felipe. ¿En cuánto tiempo crees que se podría proyectar la puesta de estos productos en el mercado? Buena pregunta. Pero, claro, la respuesta que puedo dar es simplemente una proyección y casi un juego de azar. Pero lo que sí podemos, es difícil, pero lo que sí podemos comentar es que hay distintas estrategias para poder acercar de a poco esa tecnología. Como bien comentaba Chris, lo de ofrecer el TAME, ¿cierto? Que es tamiglobina, es un primer paso que empieza a validar la tecnología y también empieza a validar el acercamiento de la misma a los consumidores. Hoy día lo que estamos viendo a nivel mundial es que hay espacio a la colaboración. Lo que pasó con Mozambique, que abrió, ¿cierto?, como la patente, o no sé cómo decirlo, pero que dejó abierta el medio de cultivo para que se utilice a través de la industria. Lo que está pasando con los gobiernos, sin duda yo creo que va a acelerar el desenlace de la carne cultivada, ya sea para bien o para mal. Obviamente todos queremos que sea para bien, pero están pasando cosas. Ojalá, si es que sigue esa inercia, podamos decir que en 2 o 3 años podamos tener en las góndolas no solamente un producto procesado, sino que ojalá un bistec. Eso es muy optimista, pero es lo que nosotros queremos. O sea, desde el lado corporativo como AgroSuper, ojalá poder tener un producto de ese nivel de innovación para poder ofrecer a todos los consumidores. Y más aún, si yo saco desde la conversación que tuvieron Natalie con Chris, podemos crear o tener una carne que podría ser potenciada nutricionalmente, ya sea agregando fibra o agregando, no sé, algún otro tipo de macro, micronutriente o vitamina para poder mejorar la calidad nutritiva de la carne. Siendo realista, y como hemos conversado con Chris, si hay que ser como un poco más realista, yo creo que entre 5 y 6 años poder tener un bistec de carne cultivada, me parece un periodo razonable. Gracias, Felipe. Queda tiempo para una sola pregunta más, y es para Chris. Si puedes explicar mejor cómo funciona la optogenética, los beneficios que aporta el proceso de la carne cultivada y si es escalable su uso. Súper técnica, para cerrar. Sí, qué buena pregunta. Sí, bueno, básicamente como María Paz me presentó, yo soy doctor en neurociencia, además de biotecnólogo, y en neurociencia la optogenética básicamente consiste en que uno expresa una proteína en las neuronas, y esta proteína resulta ser, es muy técnico, resulta ser un canal de iones. Entonces, esta proteína, además de ser un canal de iones, es sensible a la luz. Y nosotros podemos estimular una neurona ahora con luz. No necesariamente con neurotransmisores químicos, ¿cierto? Sinapsis químicas, sino que mediante una forma nueva a la cual nunca habían sido sometidas las neuronas. Esa misma tecnología que nosotros aplicamos en el laboratorio en neurociencia y está haciendo una revolución absoluta, esa misma tecnología se puede aplicar a la carne cultivada, primero en el sentido de que las células musculares son células excitables. Por lo tanto, uno puede, en vez de darle golpecitos eléctricos para estimular al tejido muscular, uno lo puede hacer con luz. Ahora, el pero es que es una proteína exógena que no existe en las células musculares. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es expresar estas opsinas y luego, una vez que cumplieron su rol en el desarrollo nuestro, sacarlas, liberar a la célula muscular del gen que codifica para esa opsina. Por eso es que nosotros hablamos de modificaciones genéticas transientes. Y para eso nosotros tenemos un plan para utilizar también luz, para posteriormente escindir el gen de la opsina, el optogen, por decirlo de alguna forma. Yo creo que 2 personas entendieron la respuesta. Yo no fui una. Muchas gracias a todos por participar hoy día. Natalie, gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos desde Francia.
Muy interesante tu presentación, muy interesante también, Cris y Felipe, súper complementarios además toda la información que nos entregaron, creo que estuvo súper entretenido. Y nada, vamos a dejar la grabación de esta sesión en el canal de YouTube de Sofofa Hub, así que quienes preguntaron por las presentaciones van a poder revisar el material ahí. Muchas gracias a todos y gracias a todos Gracias a ustedes. quienes se conectaron. Que estén bien. Chao. Gracias, Thank you very Cris. much. Chao, chao. Dale, María Paz. Bye, bye. Muchas gracias.